Mi mente lo único que decía cuando me cure me voy a ir, es que no me podía mover, estaba tan golpeada que era como, siempre me sentí que no pertenecía. Yo pensaba en mi mente que si me casaba podía empezar de cero. Muchas personas cercanas ni siquiera sabían lo que yo vivía. Creo que cuando levantamos la voz y decimos, a mí también me pasó, yo también estoy viviendo esto, podemos ayudar. Siempre cambia, nunca es tarde. Descubre el poder que hay en tu ser. Inspírate, transforma tu vida con Gemma Martín. Todo puede suceder. Oh, siempre cambia. Oh, atrévete a soñar. Con cada historia una nueva guía. Bienvenidos a este episodio donde vamos a conocer a través de historias de transformación, donde creo que muchas veces nos peleamos con los puntos de quiebre que tenemos en nuestras vidas, con las situaciones que nos han dolido y nos han marcado, y darnos cuenta que eso es lo que te hace ser la persona que eres hoy, y que sí fue doloroso, pero se puede transmutar con el paso del tiempo de tu desarrollo y crecimiento personal en algo precioso y incluso en un mensaje para compartir a las personas que han pasado por ese proceso. Es súper valioso. Y por eso la invitada que tenemos el día de hoy es una persona que yo conocí también en el Mastermind Sinergético, donde tiene una historia que a mí me impactó y que no conozco toda la parte de la historia. Y aquí lo vamos a conocer juntos. Y te invito a que a través de este episodio hagas espejo con ella en situaciones que a ti te han pasado y puedas transmutarlo a que el dolor se vuelva en una bendición. Así que para eso, bienvenida Marisol, feliz de que estés aquí compartiendo este espacio en Siempre Cambia. Ay, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer. Amo compartir porque si mi historia le sirve a alguien, creo que es muy bueno compartir. Así es que gracias. Me queda claro, yo cuando te conocí, antes de tener como todo este contexto, fue justo cuando estábamos en una sesión de escribir el libro. Sí. Y recuerdo que pues, nosotras mujeres platiconas, también yendo hacia el baño, nos topamos, te veo y empezamos a platicar. Y algo que me llamó mucho la atención, y ahí fue cuando en ese momento hicimos puente, es que tú eres una mujer que no le gustan las inseguridades y que incluso aborda y quiere que la mujer tenga voz. Que cualquier persona se dé cuenta de que en ellos tiene el poder de comunicar y cambiar sus cosas, su vida. Y a veces creo que vivimos con una cuestión de que me quedo callada porque así tiene que ser, porque así son las cosas. ¿Qué hizo en tu vida que ahora tú quieras y demuestres esta valentía de que tu voz sea escuchada? Bueno, porque no siempre fue así, porque por muchos años de mi vida guardé silencio. Y guardar silencio, lejos de ayudarnos, nos lastima. Porque nadie sabe lo que estamos pasando, nadie sabe lo que estamos viviendo, pero sí pensamos que alguien tiene que tener empatía, ¿no? Pero ¿cómo va a tener empatía si no conoce qué hay de fondo? Creo que cuando levantamos la voz y decimos, a mí también me pasó, yo también estoy viviendo esto, podemos ayudar. Creo que todos tenemos una historia de vida súper fuerte. Las generaciones pasadas vivimos cosas demasiado profundas, porque no había educación como ahora, porque no había tantos medios de comunicación, por lo que sea, creencias y demás. Entonces creo firmemente que si empezamos a decir lo que está pasando, es un puente de decir basta. Por ejemplo, calladita te ves más bonita. Ay, no, pero es que mejor cállate porque a nadie le sirve esta conversación. Y crecemos con todo eso, ¿no? Entonces llegas a una vida adulta donde te pasan muchas circunstancias, tal vez injustas, y tú quisieras decir, oye, pero eso no está bien, yo no creo en eso. Pero como te dijeron que calladita te ves más bonita, entonces lo guardas. Y esto va acumulando un montón de emociones, pero no son positivas. Son emociones negativas de estar guardando y te puedes hasta enfermar de todo eso que vas guardando. Entonces para mí creo que es súper importante decir lo que no estamos de acuerdo, decir lo que sí estamos de acuerdo también, porque si es bueno y puede ayudar también. Pero sobre todo es, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tu corazón dice cuando te pasan ciertas cosas en la vida, ¿no? Entonces creo que es súper importante darle valor a tu voz. Porque sí es importante, sí eres importante y tu aportación siempre va a ser importante. Yo con eso conecté muchísimo contigo porque parte del mensaje que me gusta compartir es comunica tu poder, porque a través de nuestra palabra tenemos pues, la cuestión de crear. Y lo que tú dices, ¿cómo esperamos empatía de las personas si ellos no saben lo que nosotros estamos viviendo?
Y tú mencionas algo bien importante, que es a través de nuestra historia de vida pasan situaciones que nos marcan como adultos, y eso tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos después y la vida que vivimos. Para que tú ahora veas la vida con esta perspectiva, ¿qué pasó en tu infancia, en tu niñez? Porque cuando yo supe que a los 9 años tú te sales de tu casa, dije, o sea, uno está acostumbrado a escuchar, no sé, a los 15, a los 18, pero a los 9 años. Fíjate que fue algo súper fuerte, porque lo que pasa es que como nunca tuve un hogar fundamental, así como esas bases, yo crecí en un hogar, luego en otro, con mi abuela paterna, con mi abuela materna, y anduve desde muy pequeñita en muchas casas, entonces no sentía como un apego. La vida con mi mamá fue difícil. Ahora lo veo desde otra perspectiva, pero mi mamá vivía con mucho enojo, con mucho dolor, tal vez. Yo no conozco su historia, no sé qué le pasó, no sé. Pero mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 3 meses de haber nacido. Yo asumo que tenían problemas desde que estaba embarazada, desde antes, ¿no? Para tomar esa decisión. Y desde ahí empezó como para un lado, para el otro. No tengo recuerdos cómo llegué a un lugar y cómo llegué a otro, no sé. Lo único que recuerdo es que mi abuela murió cuando yo tenía como casi 3 años y allí regresé a vivir con mi abuela, la mamá de mi mamá. Entonces llega como para los 6 que te van a inscribir en la escuela primaria y me dicen, pues vete a vivir con tu mamá para que te inscriban en la escuela, y no sé qué. Y dije, bueno, allí realmente fue donde empezó mi vida. Mi mamá es una mujer muy dura, con un carácter muy agrio. Nunca escuché te quiero o hija. ¿Cómo Era muy mal hablada mi mamá, hija de ta, 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 hija de ta, ta, ta. Entonces, fíjate, algo bien chistoso, yo no sabía cómo me llamaba. ¿Cómo? Porque a mí me decían güera, la güera, la güera. Y toda la vida escuché eso, ¿no? Entonces cuando llego a la primaria fue bien difícil porque entré como mucho Marisol Tafoya y pues yo me quedé así, ¿no? Marisol Tafoya, presente. Y yo así, me dice, ¿que no eres tú, Marisol Tafoya? Y me quedé así, no. Soy la güera. Soy la güera. Háblame para acá. Dice, tu nombre es Marisol Tafoya. Y fue como, ok, no sabía que me llamaba así. No sabía, de verdad, era como, ok. Fue como, imagínate una niña de 6 años como diciendo, pero siempre me dicen güera. Fue como difícil, ¿no? Como que perdí mi seguridad, por muchas cosas pasaron. A veces que me salto cosas porque tengo que ir como, digo, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es primero? ¿Cuál va después? Cuando yo llegué a casa de mi mamá, ella estaba con una pareja y no me caía bien. Le tenía poquito miedo. No, o sea, no sé. No sé por qué, pero no me daba como... Buena espina. Sí, yo creo que siempre he tenido como esa lectura de me caes bien o me caes bien, siento como una vibra diferente. Pero yo no sabía, yo nomás decía, no me cae bien, pero era su energía. Entonces era como así. Y me pegaban un montón porque lloraba. A mí me pegaban porque lloraba, no porque hiciera travesuras. Y me la pasaba llorando todo el tiempo. Perdí mi seguridad, me hacía pipí en la cama. Cuando nunca había pasado, o sea, todo el tiempo que viví con mis abuelas nunca había pasado. En casa de mi mamá empecé a hacerlo. El primer abuso sucedió ahí. No recuerdo detalles exactos, solamente imágenes que no están agradables. Pero no le dije a nadie. ¿Por qué no le dijiste a nadie? Tenía miedo que pensaran que yo hice algo. Era como, ¿qué hice? Me sentía rara, me sentía sucia, me sentía, no sé, sentimientos que yo nunca en mi vida antes había sentido.
Y me fui llorando todo el camino de regreso a casa, sin entender. Y seguía llorando y me pegaban, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y era como, no sé. Creo que allí fue como, ok, llorar está malo. Como no quiero que me peguen, pues no hay que llorar. Fue muy difícil la etapa de vivir con mi mamá, muy difícil. Hoy en mi vida adulta puedo entender que tal vez ha sufrido mucho, que tal vez pasó por muchos procesos, pero volvemos al inicio. Si no nos dices, ¿cómo te vamos a entender? ¿Cómo te podemos ayudar? Allí fue cuando empecé a ser como una niña muy tímida, no hablaba, no me relacionaba con nadie. Me costaba hablar porque decía, si hablo me pegan, si digo me pegan, o sea, ¿qué hago? No me contestes, te pegan, contéstame, te pegan. Entonces era como, ok. Y un día cometí un error de niña, ¿no? Me robé unas galletas. Ay, sí, me robé unas galletas. De una tienda. Y me vieron y me siguieron. Y me siguieron hasta mi casa y le dieron la caja a mi mamá. Yo ya estaba por los 9, ¿no? Y pues mi mamá me dio una buena. Pero luego llegó su pareja y le dijo, pues esta es, y le dice, ¿me das permiso de corregirlo? Y ella dijo que sí. Y ella me había dado una que me dejó, pero bien, ¿no? Y llega él y me vuelve a pegar. Y sí, fue como, yo nunca he entendido cómo alguien, un adulto, le puede pegar a un niño con tanta sangre. Me quedé tirada en el piso, no me pude parar. Y de mi mamá fue como, pues es mi mamá, ¿no? La justificas de alguna manera, pero a él. Y lo único que le dije, ¿por qué dejaste que me pegara? Dice, ¿por qué te da de tragar? Y yo no le pedí. En mi mente, ¿no? Gracias a él tienes comida, gracias a él tienes afecto, ok. Y mi mente lo único que decía, cuando me cure me voy a ir. Es que no me podía mover, estaba tan golpeada que era como muy difícil. Y lo único que pensé, me voy a ir. Y mi hermano ya vivía con una tía, hermana de mi papá. Yo dije, me voy a ir con mi tía, con mi hermano. Y era lo único que me daba como ánimos, ¿no? Recuerdo perfecto que como a los 2 o 3 días yo caminaba muy mal, me sentaba mal. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué no caminas bien? Y ya me levanta el vestido y vi su cara de asombro. Me dice, voy a poner agua a hervir para curarte eso, agua con sal. Y en mi mente yo decía, pues sí, tú me lo hiciste. Tú me lo hiciste. No tenía otro pensamiento más que irme. Llegó el día que yo ya sentí como que mis moretes ya estaban menos y me fui de la escuela. Yo caminaba junto con mi hermana más pequeña y la encaminé a la puerta de la casa y le dije, ya sí. Me dice, ¿a dónde vas? Le dije, ya no me voy a quedar. Me dijo, vuelta y me fui caminando a casa de mis tíos. Cuando llegué a la casa de mis tíos me dijo, ¿qué haces aquí? Y le dije, es que yo ya no quiero vivir con mi mamá. Y ya le platiqué lo que había pasado y me dijo, ok, si tu madre viene por ti, te vas a ir con ella. Mañana vamos a ver, ya es muy tarde, ya no te puedo regresar, quédate aquí y mañana vemos qué va a pasar. Y pues mi mamá nunca fue. Entonces pues me quedé a vivir con ellos. Siempre me pregunto por qué no fueron, porque hoy soy mamá y yo a mis hijos, o sea, es como no me contestan una llamada y ¿dónde estás? Y estoy como loca, ¿por qué no me contestas? Voy por ti, ¿qué pasó? Entonces nunca entendí esa parte. Fue difícil regresar a casa de mi tía, siempre me sentí que no pertenecía. Era ganarme el plato de comida todo el tiempo. Crecí con eso, ¿no? De acomídete, haz algo para que te puedan dar un taco de comida.
Y pues uno no entiende esas cosas. Tuve muchos desórdenes alimenticios en toda mi vida por lo mismo, porque era como hasta que te merezcas tu comida te sientas a comer. Hoy día todavía a veces tengo ese conflicto, digo, pero pues ya tienes dinero, ya puedes comer lo que quieras, pero es complicado, ¿no? Ahí estuve un tiempo muy tranquila porque todos éramos niños. Mi tía tuvo 16 hijos, más 2, que eran mi hermano y yo, y solamente mi tía trabajaba. Fue muy difícil, vivimos con muchas carencias, muy humildes, vivíamos en una casita de adobe con techo de lámina. Ya no sabíamos cuando llovía, me da risa, no, nos quedamos adentro, nos abrimos para afuera. Hoy me río, ¿no? Porque como todo mexicano se ríe de sus desgracias. En aquel tiempo decía, ¡ay, las uñas! Creo que es parte de la historia. Esos pequeños momentitos que te hacen el cambio, ¿no? De no vivir siempre pensando en tu desgracia, en las cosas que te pasan, sino de sonreír en las partes que tienen un espacio. Cuando ya crecieron mis primos fue cuando fue el problema. Ya empezábamos todos a crecer, mi cuerpo empezó a cambiar y empecé a pensar, ¿y ahora qué sigue? La única manera de salir de ahí pues era casándome. Entonces, de los 12 a los 15, ¿con quién me voy a casar? Era como ver el radar, como cuál va a ser el hombre con quien me voy a casar. Y pues, las heridas se atraen, ¿no? Conocí a un vecino que él ya era mucho más grande que yo y era huérfano y vivía en su casa solo, entonces yo dije, pues aquí es mi oportunidad. Y empezamos a salir como novios desde los 12. Yo era una niña, una mocosa. Y antes de cumplir mis 15 me fui con él. Yo le dije, ¿y si nos casamos? Dijo, ¿estás segura? Sí. Ah, pues bueno. Los dos igual de irresponsables. Él tenía 23 y yo iba a cumplir 15. Imagínate. 23 y 15. Y la razón por la que tú te querías ir era por escapar, porque no habías sentido ese hogar en ningún momento. ¿Qué te hizo sentir que él significaba hogar? Yo pensaba en mi mente que si me casaba podía empezar de cero. Más aparte era una lucha constante de evitar el abuso en casa de él. Y ya estaba cansada. Ya estaba cansada de luchar, de cuidarme todo el tiempo, de no estar sola, de quedarme hasta que todos se fueran a dormir, aunque estuviera súper cansada, porque hasta que todas nos fuéramos para no quedarme sola, cuidarme a la hora que me iba a bañar, o sea, te cansas. Y yo sabía que yo ya no podía. Entonces yo pensé y yo creé en mi mundo esa fantasía de que él era. Había muchas banderas de alerta que él vio, pero yo las ignoré. Primero porque pues nunca fue como esa persona de necesitas algo, o sea, nada que ver. Éramos novios escondidas, de 15 minutos, ya sabes, en la esquinita, me mandaban a la tienda y era como, sí, o sea, nunca hubo una conversación, nunca nos conocimos en realidad, no nos conocimos, claro que veíamos nada más uno del otro. ¿Por qué él aceptó? No lo sé tampoco, porque él sí ya tenía una mentalidad más madura. No sé qué pasó, sí creí yo que podía empezar y que podía construir un lugar. Y no, pues no fue así. Todo lo contrario, desde la primera noche que estuve con él, me trató muy mal. En aquellos años, estoy hablando de que 30 años, era muy importante ser señorita. O sea, si tú no eras señorita, no valías.
todo tu valor estaba en esa parte de ti. Y si tú no la tenías, pues no valías, no eras nada. Y yo no me acordaba que me habían abusado. Yo no, o sea, tardé muchos años, hasta mi vida adulta, hasta que fui a sanar y tuve una regresión. Ahí me acordé de lo que había pasado. Yo pensé que solamente me habían tocado, propiamente me habían hecho cosas. No voy a hablar de detalles porque esas cosas no me gustan. Pero yo pensaba que estas eran cosas mínimas. ¿Me entiendes? Entonces nunca me puse a pensar qué tan profundo llegó esa situación. Y yo siempre fui, no, yo me defendía, yo luché, yo esto. Entonces tú bloqueas muchas cosas cuando tienes que seguir adelante. Si hubiera entendido claramente, no sé si lo hubiera podido soportar, no sé qué hubiera pasado, no sé. Creo que Dios es muy sabio cuando bloquea ciertas cosas de trauma, del abuso, porque si no, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigues adelante? Entonces él pues se dio cuenta, él era un hombre ya más vivido, con más experiencia, y se dio cuenta inmediatamente. Entonces me quería regresar a mi casa. Y yo le decía, no. A los 3 días después de que te vas, cuando te roban, pues tienes que ir a pedir perdón, ¿no? Unas cosas bien raras que se usaban antes. Entonces se llegan los 3 días, tenemos que ir a pedir el perdón. Y yo le digo a mi tía, es que él me quiere regresar porque dice que yo no soy señorita. Y ella le dice, no, o sea, la sacaste de mi casa. Nunca he estado con nadie, pues uno cristal, ¿cómo te atreves a decir esas cosas? Le dijo, no, ¿te casas? No. Entonces él dijo, bueno, si no me queda de otra. Y pues nunca me vio con buenos ojos. Me empezó a tratar mal, me cacheteaba de la nada. Me despertaba en la noche y me decía, sí, de seguro estás pensando en mensaje que yo decía, ay, este me va a matar. Fue horrible vivir con él. Pero era muy inexperta y luego salí embarazada. ¿Cómo te vas? ¿Cómo dices que no? Pero fíjate la importancia, Gemma, como yo no le tenía miedo a irme de un lado a otro, yo ya estaba planeando mi fuga. O sea, cuando más tenía hija me voy a ir. Porque embarazada, ¿dónde iba a trabajar o qué iba a hacer? ¿No? Yo pensaba eso. Pero cuando esto pasa, sí. Y fíjate que fue tanto lo que se fue acumulando. Yo no hablaba con nadie. No me dejaba salir de la casa, me alejó de todo el mundo. Y entré como, después del parto entré en la depresión postparto. Me dio muy duro. Yo lloraba con ella, yo no sabía qué hacer. Yo lloraba y la veía y era como, ¿qué hago? Y yo sola. Le daba de comer y yo lloraba junto con ella. No, fue horrible. Más aparte quedé muy mal, yo me desmayaba cada ratito. Pues estaba toda anémica después de un parto, no me cuidé, no hice cuidado prenatal, nada, o sea, todo mal. Y ahí fue la primera vez que intenté suicidar. Ya no podía. Era como, se me volvió a caer mi mundo, no funcionó, la familia que yo quería otra vez no la logré. Y yo pensaba como, pues algo malo tengo yo. Yo decía, yo creo que algo muy malo hice en mi vida que Dios me castigue así. Y era como resignarme a lo que estaba viviendo, como me lo merezco. Yo creo que soy muy mala. Y era como, más aparte de lo que vivía, estarme todo el tiempo yo, es que sí, yo creo que yo soy muy mala, tengo algo muy mal. Pues si tú decides que esto es, pues está bien. Si tú quieres que yo me quede aquí, pues está bien. O sea, fue como entrar en, y fue demasiado fuerte. En ese momento que tú te sientes frustrada, que no entiendes, que tienes esta depresión postparto, ¿qué te ayudó a salir? ¿Qué herramientas tenías ahí? Ninguna.
no tenía herramientas, no tenía conocimiento, no se conocía la palabra depresión. No había esa palabra, ni siquiera existía, no había recursos. Yo lloraba y veía a mi hija y era como, ok, hazte para allá. Me daba miedo cargarla, me daba miedo bañarla, me daba miedo todo. Decía, hazte cargo de tu hija, que yo tengo que dormir. Y yo con la hija acá sin dormir para que no se despertara, dándole a comer. Varias veces me quedé dormida y la hija casi se me caía, porque dormía con ella abrazada. Sentada así, haz de cuenta, me acostaba en la cama y me recargaba solamente y así. Y así. Y que no se fuera a llorar porque pues, le iba mal. Entonces, más aparte del parto, no dormir, no comía bien, o sea, ¿a qué hora? Y no hubo recursos, simplemente pues te toca a como puedas salir. Entonces mi tía iba y me cocinaba y pues ella se iba a su casa, no era como que se puede quedar ahí. Como ya me había desmayado y me había caído porque estaba sola, ella iba y me bañaba y luego ya se iba. En la noche llegaba, bañaba a la niña y se volvía, y no era como que estaba con todo el día. Y me decía, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Se me fue la leche. Y era como, pues ni para eso sirves. Pues yo no entendía. Y mi tía me daba tolitos, no me decía, te voy a traer atoles para que te salga leche y que no sé qué. Pues era tanto trauma que traía. Yo solamente sabía lo que vivía en las noches. Yo solamente sabía lo que sentía. Y era como, pues ya párate, ¿no? Ya empieza a hacer las cosas, o qué quieres que todos los días venga tu tía. Y no podía, pues me dolía todo. Y te tienes que levantar y seguir haciendo las cosas que se tienen que hacer. Entonces él me recuerdo que le dijo a mi tía, ya no venga, ella puede ya. Ay, todas las mujeres paren, ni modo que sea la única, no, esto ya es gobernado. Y pues ya. Con tu depresión, con tus dolores, con lo que sea, te paras y empiezas a hacer lo que tienes que hacer. Y cumplir como mujer, que es la parte más difícil. Entonces, creo que las mujeres cargamos muchas cosas. Mi generación, yo creo que es una generación muy lastimada. Y eso es lo que a mí me llevó como a, tienes que levantar la voz, tienes que decir lo que te pasa. No tener miedo, no tener vergüenza. A mí me daba pánico hablar de estas cosas. Muchas personas cercanas ni siquiera sabían lo que yo vivía, porque pensabas que todas las mujeres vivían lo mismo, como tú porque eres diferente, ¿no? O como tú porque vas a llorar si todas viven lo mismo. Yo le decía a mi tía, yo me quiero divorciar, yo quiero dejar. Y me decía, tú lo elegiste, aquí no hay divorcio, es tu cruz, la tienes que cargar. Mientras te dé comer y tengas un techo donde vivir, así es. Ahora entiendo que mi tía vivió lo mismo y que se tuvo que callar. Yo la admiro porque, imagínate, 16 hijos. Y mi tío pues no era como que cariñoso y amoroso, o sea, tampoco me imagino que le fue muy mal también, pero no hablaba, no decía. Imagínate cuántas generaciones vivieron lo mismo también, pero nadie dijo nada. Entonces yo soy como esa oveja negra, ¿no? Por atreverme a hablar, soy la que no. Como, ¿por qué dices cosas de la familia? ¿Por qué hablas de la familia? ¿No te podías callar? Ya sabes, como dicen, lo que se queda en casa, lo que pasa en casa se queda en casa. Y así crecí. Imagínate, entonces fue muy difícil. Por fin un día me atreví a dejarlo. Me fui de la casa, le pedí a mi mamá porque era como más lejos y yo sabía que no me iban a buscar allá, a que si me iba a la vueltita que vivía mi tía y verlo todos los días iba a ser más difícil. Entonces le dije a mi mamá, ayúdame por favor. No quiero dejar, ya no quiero vivir, me maltrata, me pasan cosas y ya no quiero. Me dijo, sí, vete.
Pero ¿estás de acuerdo que si no hay una relación, no va a haber convivencia? No va a haber convivencia. Y nunca pude conectar con mi mamá, más aparte con su pareja. Nunca me cayó bien. Ella falleció, perdón, pero nunca me cayó bien. ¿Sabes por qué? Porque la casa era la casa chica. Él estaba casado, él tenía una familia. Mi mamá lo esperó 20 años a que se divorciara. Nunca se divorció. Nunca. Dentro de mí pues yo entendía como, ¿y este que viene? No, era como... No sé, yo creo que siempre tuve ese instinto de, tienes otra casa. Y luego vienes y quieres decir, perdón. Yo no entendía, pero sí cuestionaba. Y pues no terminé yéndome de ahí. Como meses tardé ahí. Y me tuve que ir. Un día no me abrieron la puerta, no fue elección. Llegué tarde y no me abrieron. Y dije, bueno, algo no entender a pocas horas. Y me fui con una amiga. Obviamente mi hija estaba ahí. Al día siguiente tuve que ir por ella. Agarré mis pocas cositas, mi mochilita y mis cosas y me fui. Me fui a vivir con una amiga que ella me ofreció donde quedarme. ¿Estás de acuerdo que era una niña, iba a cumplir 17 años, tenía 16? ¿Qué madurez iba a tener? O sea, yo estaba buscando como mi identidad, como tengo 16 años, voy a cumplir 17, ya me casé, ya me fui, ya tengo una hija, ando para allá y para acá con una mochila. No sabía ser madre, o sea, ¿cómo? Y era como, bueno, pues si no llegas temprano, tales horas, pero pues trabajo. Y a veces me quedaba conversando con mis compañeros de trabajo. La adolescente quería vivir. O que vamos por un café y yo, ay, sí. Y ya llegaba 2 horas tarde de la hora de que tenía que llegar. Pues mi mamá, no, esos eran los problemas con mi mamá. Aparte que no aportaba porque pues no me alcanzaba. Entre los pañales, la leche, los camiones y... ¿Cómo? Fue difícil, fue una etapa muy difícil. Antes me enojaba con mi mamá, ya no. Tuve que vivir un proceso muy fuerte. Como madre puedes entender cosas. Como mujer yo creo que sí la entiendo, porque yo también he cometido muchos errores. Pero como madre no sé. Me tomó mucho tiempo. Mucho, Gemma, el decir, tú tienes tu proceso, tú vas a vivir tus retos, tú traes tu propio aprendizaje, te entrego lo que es tuyo y me quedo con lo que es mío. Me llevó muchos años, mucho trabajo entender que su único trabajo en la vida fue darme la vida. Esa fue su misión, pero me tardó muchos años en entenderlo. Casi a mis 40 no entendí. Escuchando un podcast. Fíjate la importancia. Yo escuché un podcast cuando ella estaba hablando de por qué hay madres que no tienen ese instinto con sus hijos, ¿no? Como estoy aquí y dándoles y apapachándolos y todo esto, ¿no? Y por qué hay madres que solamente te dan la vida, porque cortan el ombligo, ¿no? Dice que la madre y los hijos estamos conectados por ese lazo umbilical, ¿no? Energéticamente hablando para siempre, pero hay madres que lo cortan, y mi mamá fue una de esas. ¿Sabes por qué? Decía esta terapeuta, porque estás lista a enfrentar la vida, porque tú tienes una misión diferente y no la ocupas. No ocupas. Tú eres maduro espiritualmente, entonces no necesitas el que tu mamá esté detrás de ti. Tuve que ir a ver ese episodio muchas veces, hacer una cita con esa terapeuta, entender, porque yo no entendía. Y es cuando empieza todo este camino místico, ¿no? De entenderlo desde la espiritualidad. Como ser humano, yo nunca lo voy a entender. Con mi mente, con esta mente es muy difícil. Pero si tú te vas y
y tienes esa conversación con Dios y lo empiezas a entender en el plano espiritual, la vida pesa menos. Pesa menos. A través de toda tu transformación en poder entenderlo en la parte espiritual, esta es una de las tantas historias y cosas que pasaron para que tú te fueras transformando, que creo que la parte, por ejemplo, de mamá es complicada y pesada, porque a lo mejor tú veías que alguien más sí tenía ese apapacho, sí tenía eso que tú no. Tú eres una mamá de 3 hijos, y a través de este autodescubrimiento con cada uno de tus hijos, que tienen papás diferentes, sé que fue un proceso de transformación también que ha marcado mucho tu vida. ¿Qué descubriste al darte cuenta de eso? Fíjate, Gemma, la importancia de sanar nuestras heridas. Yo fui una mujer muy herida en muchas áreas de mi vida. Viví muchos tipos de abuso. Le tenía miedo a vivir. Yo no le tenía miedo a la muerte, yo me quería morir. Pero a vivir sí le tenía mucho miedo, no sabía vivir. Mis hijos formaron una parte fundamental en mi vida. Mi primera hija fue la que más sufrió, porque le tocó una mamá insegura, inexperta, económicamente hablando muy inestable, sin un hogar. Y ella anduvo para ir para acá conmigo. Esta parte es bien difícil, Gemma, porque uno nunca sabe cómo ser papá. No hay un manual, no hay un instructivo. Y uno es papá con lo que aprende. Yo no tenía ni para comer, ni tenía un hogar, viví mucho tiempo mochilera porque me corría mi mamá. Después pasaron un montón de cosas. En resumen, un día me vi sin dinero, sin un hogar y con mi hija de la mano. Y una amiga me dijo, si tú quieres hacer algo por ella, llévala a un internado, hay un colegio de monjas. Me dijo, yo metí a mi hija ahí, porque también fue así como tú, y no podía trabajar, y no tenía quien me la cuidara, y no podía andarla exponiendo. Ahí le van a dar de comer, ahí la van a cuidar. Y fue muy difícil decirlo. Fue una de las cosas más difíciles, me pesa, pero no tenía opción. Y yo quería proteger a mi hija. Y total que la llevé ahí. La madre que la recibió me dio mucha confianza, mucha seguridad. Me dijo, Marisol, ve a trabajar. Sin la preocupación de acosar a tu hija, sin preocuparte que le van a dar de comer. Aquí está segura, son puras niñas. La vamos a cuidar. Puedes venir todos los días a la hora que quieras, los fines de semana te la llevas o el día de descanso. Aquí no hay restricciones y todas las mamás que vienen como tú buscando una seguridad para sus hijos. No te sientas mal, no te sientas culpable. Pero esas palabras, lejos de confortarme, era como me sentía más culpable porque y sufrí mucho, lloré mucho, pero era lo que había. Tuve tiempo de buscar trabajo, de no preocuparme, de que me dieran cualquier turno, está bien. Y me dio la posibilidad de abrirme puertas, ¿no? Surge la idea de ir a Estados Unidos, de que iba a haber mejores oportunidades y podérmelas llevar y todo esto. Pues no me fue bien. No me fue bien. Es una historia larga, pero lo voy a resumir diciendo que el coyote nunca me entregó. Un coyote es una persona que transporta personas a Estados Unidos, tú le pagas y ellos se encargan de llevarte. En aquellos años era muy común. Me fui caminando por el cerro. Una experiencia muy difícil porque todo el mundo te dice vete a Estados Unidos, pero no te dice cómo, ni cómo va a ser, ni todo el proceso que vas a llevar.
dejar todo por apostarle a algo que es inseguro, incierto, pero aún así te vas, ¿no? Fracasé en mi primer intento, salí embarazada de esa situación y me regresé sin dinero y esperando otro día. Me sentía que le fallé a todo el mundo, especialmente a mi hija, porque era para poderla ayudar. Y ahora regresaba, pero con otro bebé. Fue muy difícil, muy duro. Me sentía muy mal porque ¿cómo pasó? ¿En qué momento? Terrible. Fui a recoger a mi hija del internado porque la había dejado ahí. Y decirle y explicarle lo que había pasado fue muy difícil. Ella estaba feliz porque había regresado y porque iba a tener un hermanito. Mi hija tenía una alma única. Nunca me dijo por qué, para qué, nunca. Mamá, yo te amo, siempre fue muy cariñosa, muy atenta. Y eso me hace más culpable. Aposté por irme una segunda vez por una situación que pasó. Por respeto a la memoria de mi hija, no voy a contar esa parte. Fue muy difícil. Y tomé la decisión de irme, pero dije, no dejaré. Y volví a Estados Unidos. Muy difícil, muy fuerte todo lo que se vivió. Pero por lo menos ya la llevaba. Pero dejé a otra, porque no me la dejaron llevar. Hay como mucha inconsciencia, ¿no? Cuando estás tan acostumbrada al dolor, al trauma, al sufrimiento, minimizas las cosas. Y yo todo lo minimizaba, porque si no, no hubiera podido. Total que llegué a California. A mi hija la pasaron con documentos, ella no tuvo que caminar ni nada de eso. En un carro pasó. Pero yo me quedé casi un mes para poder cruzar. No podía cruzar, no podía. Me agarraba. Y mi hija iba del otro lado. Creo que esas partes son las que te duelen más, ¿no? Yo no sabía si iba a poder cruzar, ¿no? Pero me daba la fuerza saber que ella ya estaba allá. Nunca me reclamó. Yo hablaba por teléfono con ella y me decía, ahora sí vas a poder, ahora sí. Y nunca dijo ya o algo, estoy cansada, o nunca. Yo creo que fue un motor muy importante en mi vida. Ahora ya tenía 2 hijas y logré cruzar. Voy a hacer un resumen rápido porque la historia es muy larga, pero te voy a resumir. Logré llegar, junté dinero para regresar por la otra. Trabajé muy duro. Pasé un montón de situaciones, pero pude regresar, me regresé, junté dinero. Me robé a Julie, a mi hija pequeña. La tenía su abuela, porque esa fue la condición de que yo me viniera, de que se quedara con su abuela, y según cuando yo ya estuviera estable, regresar por ella. Y me dije, nunca me la voy a traer, así fui. Y al día siguiente me vine, también pasó con documentos sin ningún problema, pero pues otra vez era una batalla muy dura para pasar siempre, y logré pasar. Yo ya tenía mis 2 hijas. Yo pensé que ya la vida la tenía resuelta ya por fin, pero resulta que me sorprende nuevamente la vida, que fallece mi hija, ¿no? Cuando piensas que ya la vida te sonríe, que ya todo va a ser diferente, viene este duro golpe, y eso sí me hace como, me dice,
ya no podía. Ya la fortaleza ya estaba muy desgastada. No entiendes por qué te siguen pasando cosas. Si no le hago daño a nadie, si no me meto con nadie, ¿por qué? ¿Por qué? Fue un proceso muy difícil, el duelo, la forma en que murió, la ignorancia. Yo me la pasé sedada todo el tiempo, no me di cuenta de mi duelo, no me di cuenta de cómo, no viví esa etapa. Las personas cercanas a nosotros muchas veces nos quieren evitar que sufras, que vivas, pero tienes que vivir tu proceso, tienes que vivir tu dolor, tienes que llorar, batallar lo que se te antoje hacer, pero lo tienes que vivir. Y yo no lo viví, entonces tardé años en depresión, en ansiedad, con un montón de temas mentales, porque no viví mis procesos, no los entendía. Y ahí entramos en esa parte, ¿no, Gemma? De la importancia de ir a terapia, de buscar ayuda, pero si no sabes, si no conoces, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo que es súper importante hablar de la salud mental, de vivir nuestros procesos, de permitirnos apoyar, pero con cierto cuidado, ¿no? De no invadir ese espacio de dolor. Creo que la vida ha sido buena conmigo, me ha dado la oportunidad de poder avanzar, de encontrar personas buenas, de encontrar cómo salir de todo esto. A mí la espiritualidad me cambió la vida. Busqué de muchas maneras, hasta que encontré que solamente ese era el camino. Viví enojada muchos años con Dios, le reclamaba por qué, no quería saber nada de ello. Yo decía, si tú existes, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué con una niña que no te hizo nada? ¿Qué te hice? Yo decía, ¿qué te hice? Son cosas que nunca vas a entender. Hasta que llega la espiritualidad, empiezas el conocimiento y dices, bueno, si es un plan del alma, si yo tenía que vivirlo, si cada quien vive este proceso, ¿qué más? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y ahí empiezas a preguntar, ¿para qué? Y yo creo que esta transformación yo tenía que vivirla para poder ahora sentarme y decirle a las mujeres, puedes cambiar tu vida, te mereces una segunda oportunidad, eres merecedor, hay que vivir, no le tengan miedo a vivir, porque creo que eso es lo que nos da tanto miedo. Llegamos a un punto súper clave, porque a través de todo este proceso de dolor llega la parte de transmutar la sanación. Tú lo hablas a través de espiritualidad, y por eso en un inicio del episodio fue esta cuestión de darnos cuenta como lo que pudo ser lo peor de tu vida, en algún momento vas a poder agradecerlo y darte cuenta que por más duro que haya sido, se puede convertir en lo mejor de tu vida, porque te hace hacer conciencia, te hace entrar en ti y en entender por qué pasan los procesos. Tú ahora eres terapeuta holística, te gusta el Reiki, las lecturas akáshicas. ¿Cómo entras a este proceso de terapia? ¿Qué es el Reiki? ¿Cuál ha sido uno de todo esto que ahora tú haces, que te ha ayudado, y que para que las personas que están aquí escuchando este episodio, pues si hacen cuenta y es algo que vibra con ellos, se den cuenta de que existen formas y existen maneras? Porque claro que la salud mental es importante, por un momento estuviste sedada, tú no lo platicabas, pero creo que si solamente nos quedamos en esa parte del proceso, no viene la de conciencia. Fíjate que en la búsqueda de tanto dolor te cansas, ya no quieres sufrir. Y yo tuve muchos quiebres, pero fue uno que detonó, ¿no? De tanto llega uno que dices, ya, o sea, ya, por favor. Y ese momento a mí me llegó cuando dije, yo necesito algo aquí en mi corazón, yo necesito aferrarme a algo. Yo me aferraba a mis hijos mucho, porque era lo que me mantenía de pie, porque yo decía, mis hijos están solos, solamente me tienen a mí. Ninguno de sus papás se hizo responsable de ninguno de mis hijos, no cuenta con el apoyo de ninguno, ni económica, ni moral, ni físicamente, nunca. Entonces yo decía, si me pierden a mí, ¿qué van a hacer? Van a andar de casa en casa igual que yo. Yo decía, ahí fue cuando dije, Dios,
si tú existes y me quieres dar una segunda oportunidad, muéstrame camino, muéstrame qué tengo que hacer. Busqué miles de opciones, hermano. Me volví cristiana, me bauticé, no encontré la religión. Yo no estoy en contra, pero en mi momento no fue lo más apropiado. Hice medicinas ancestrales, yo me metí a ayahuasca, peyote, todo lo que haya, porque a mí me decían, algo te va a ayudar, y yo iba y lo hacía. O sea, a ojos cerrados, lo que me recomendaban yo iba y lo hacía. Todo, lo que te imagines, todo eso lo hice. Entonces me dijeron, terapias de Reiki, para que equilibres tu energía, para que desbloquees tus chakras. Y decía, ¿qué son los chakras? ¿Qué es eso? Y para mí todo ese mundo era nuevo, ¿no? Y dije, bueno, y me gustó la terapia de Reiki, porque entras en un estado de relajación a través de la energía de las manos. El terapeuta te va llevando a través de la energía en un estado de meditación profundo. Entonces, en ese estado de profundo desconecte total, ves como ese plano espiritual, como la paz, la calma, nada me dolía, nada me incomodaba. Y esos 45 minutos de terapia, que no era como una paz que yo nunca en mi vida había sentido. Inclusive estoy dormida y estoy pensando y peleándome con medio mundo en mis sueños, y despiertas cansada y dices, ¿y ahora qué pasó? Entonces yo descubrí ese estado profundo, y ella me recomendaba, un ser maravilloso, me decía, medita. Ella vivía en Canadá y se fue a Estados Unidos, y me daba como estas herramientitas poco a poco, y me decía, ¿por qué tú no aprendes a dar Reiki? Júntate con una persona, tú le das y él te da, para que tú no vengas aquí. Ella, no sé, tuvo una conexión conmigo, y yo hacía tantas terapias, y iba por una terapia, por otra y por otra. Y llegó una donde hubo un momento que partió esto de... Yo sentía su energía, y yo le dije, estoy sintiendo esto, y paró la terapia. Y empezó y me dijo, ok, terminó su terapia y me dijo, tú tienes un don, porque si tú puedes conectar con la energía, esto quiere decir que puedes conectar con la energía positiva y negativa, tienes que aprender a proteger tu energía. Me dijo, yo te recomiendo que aprendas, busca, dijo, yo no enseño, pero puedes encontrar un montón, busca, tienes un don. Yo ni idea de eso. Y la tomé como, ajá, y me fui, pero sí se me quedó aquí. Entonces dije, bueno, si ella dice que hay esto, empecé a buscar maestros, quién sabe, recomiéndame. Tardé 2 años en encontrar un maestro. Y esa maestra me explicó exactamente lo que tenía que entender. No fue fácil, porque te confrontas a ti misma, dejas de ser la víctima. Dejas de el ego de yo sé, yo no apoyo, no. Ahí todo eso se quedó a un lado. Ellos hicieron, no te hicieron. Ellos dijeron, no te dijeron a ti. Ellos gritan, no te gritaron. Y como verlo de esta perspectiva fue, sí, ellos son así, porque es su naturaleza, porque ellos tienen algo que aprender, no soy yo. El problema no es mío. Y todo esto empieza a cambiar como el chip de, ok, esto es para el bien mayor de todo. Empecé a profundizar un poco más, empecé a entender lo que era, y hasta que me gradué de la escuela de Reiki. Yo sigo aprendiendo, yo sigo en este diplomado porque quiero aprender un montón de cosas, pero lo que sí creo es que aplica lo que a ti te sirva. No porque te digan que vayas a hacer constelaciones o Reiki o akashicos. Si tú no entiendes por qué los vas a ir a hacer, para qué, cuál es el propósito, no lo hagas, porque te vas a confundir. Es cuando tú ya realmente quieres sanar, quieres buscar herramientas y te vas a comprometer con tu cambio y tu transformación. Entonces, creo que son herramientas súper valiosas, pero sí tienes que tener un por qué lo vas a hacer. Entonces ahí empezó mi camino holístico. Me encanta porque ahí viene otro de los puntos donde conecto mucho contigo. Yo a través también de distintas terapias es que he conectado. Ahorita tú hablas, por ejemplo, de constelaciones,
Y yo no había hecho consciente lo importante que había sido ese cambio hasta que pasa el tiempo y te das cuenta cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Y también algo muy poderoso y muy valioso, y conecto con eso contigo y que la audiencia se lo lleve, porque a veces escuchamos justo tantas cosas que hay, que existen, pero sí es muy importante saber qué te vibra a ti, irte por ese camino. Y para terminar este hermoso episodio donde has abierto tu corazón, nos has contado partes complicadas, vulnerables, pero que a través de esto que ahora le das voz, sé que va a aportar para la sanación de muchas de las personas que están escuchando este episodio. Y tú hablas mucho de transformación, de cambio. El propósito justo de este podcast es siempre cambiar. Porque creo que como seres humanos nos vendemos la idea, de hecho cuando te gradúas, que te dicen, ay, nunca cambies, me caes muy bien, ay, nunca cambies. Y entonces el ego se te mete y tú dices, no cambio, que así soy y me tienen que querer así. ¿Qué mensaje final les das a todas las personas que están escuchando este episodio de la importancia que tiene que cambien y transformen sus vidas y que transmuten el dolor en paz? Mira, yo creo que la palabra tiene mucho poder. El no cambio y acéptame tal y como soy, nos estamos limitando a qué más es posible. ¿Qué más es posible? Yo tenía esa palabra muy en mi mente, esta soy yo si quieres, si te caigo bien, bien, y si no, pues ni modo, esta soy yo. Cuando me di la oportunidad de hacer una transformación, me di cuenta que tenía un potencial totalmente diferente, que podía cambiar mi amargura, mi dolor, mi frustración en amor, en paz, en plenitud. Yo te puedo decir que tengo muchos procesos en mi vida y que vinimos a trabajarlos, a sanar y a aprender. Si no aprendemos, no estamos haciendo la evolución, estamos involucionando porque no estamos creciendo. Creo que es sumamente importante comprometernos a cada día cambiar una parte de nuestro ser para ir mejorando, para ir aprendiendo, porque si lo estamos haciendo todos los días de la misma manera y no tenemos los resultados que queremos, algo está pasando. ¿Qué quiere decir? Que hay que cambiar cosas, ajustar, modificar, implementar. Es como si tú tienes un hábito que no está siendo tan positivo o que no es el más apropiado. ¿Por qué no implementas uno? No lo quites, déjalo, pero implementa uno nuevo y poco a poco le va a ir quitando fuerza al que ya no te gusta. Porque si tú a mí me dices, oye, levántate a las 5 de la mañana, de un día para el otro, tal vez no lo voy a hacer, me voy a frustrar. Pero ¿qué tal si implemento el 15 minutos más temprano de mi horario que hago toda una semana? Y ir poco a poco, no nos exijamos tanto y ver el cambio en una semana, en un mes, no, paulatinamente, poco a poco. ¿Cuál es el afán? Tenemos toda una vida para cambiar, para aprender, para mejorar. Entonces, darnos nuestro tiempo, no ser duras con nosotros mismos, no autojuzgarnos, porque muchas veces somos jueces muy severos con nosotros mismos, y darnos la oportunidad de, universo, ¿qué más es posible? Muéstrame, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo transformar? ¿Cómo puedo aportar para poder lograr ese cambio en la comunidad, en tu hogar, en tus seres queridos, pero empezando por ti? Creo que eso sería lo más importante de, si tú cambias, todo en tu entorno va a cambiar. Todo, yo lo he comprobado, porque al yo cambiar, cambié y transformé la vida de mis hijos. Y mis hijos van a cambiar y transformar la vida de mis nietos. Entonces se va repitiendo en positivo. Entonces imagínate qué hermoso ver a nuestros hijos sin carencias, sin traumas, con autoestima, con seguridad. Qué bello sería, ¿no? Y que tenemos el poder. Tenemos el poder de hacerlo. El poder de hacerlo. He disfrutado muchísimo esta conversación, Marisol. He tenido el placer de aprender de ti, yo te escuchaba y entendía cada una de las partes que tú has vivido. Venía una reflexión a mi persona, decir, todos tenemos una fuerza interna que te permite salir adelante. No juzgues cuando sientes que por qué bloqueé esto. Es lo que tenía que pasar y es perfecto, y ahora mejor toma las riendas de tu vida. Gracias por este espacio, por compartir. Agradezco a la vida y al Mastermind que nos haya unido y que tuviéramos la posibilidad de tener esta hermosa conversación, porque sé que va a transformar y ayudar, así como tú una vez escuchaste el podcast de alguien y te ayudó a cambiar y a transformar tu vida y entender procesos de vida. Intención y deseo que eso pase con este episodio, porque es el propósito profundo del por qué hacemos lo que hacemos y del por qué estas cosas ahora se comparten. Me siento feliz y agradecida que hubieras estado aquí.
Y recuerda que si este episodio te sirvió, no dudes en compartirlo. Siempre cambia. Siempre cambia, es un lema.